Úrsula Camba, historiadora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Pamela. Oye, para hablar acerca de este tema que es tan interesante, porque muchas veces precisamente nos vamos a la parte histórica, política, ¿no? Como que hasta decimos de pronto, ay, es que se me hace un poco tedioso, es lo mismo que vi en la escuela y lo veo todos los días, pero en esta ocasión le das la vuelta a la tortilla y nos vas a hablar precisamente incluso de cuánto costaban las tortillas en el siglo XVIII, ¿qué comíamos? Claro, es que es muy interesante porque los patrones de consumo no han sido los mismos siempre. Y si ustedes se fijan, han cambiado también mucho en los últimos años. Entonces, lo que es muy interesante es, ahora no todo el mundo tiene acceso a la carne, por ejemplo. La carne es un producto caro. En el siglo XVIII no lo era. Podías acceder a la carne por un precio bastante módico. Ahora, no todos comían la misma carne. Es decir, las carnes que se privilegiaban eran la res, el cerdo y el carnero. Pero la más barata, uno no podría imaginárselo porque ahora es una de las caras, era la res. Órale. Porque la res en realidad terminaba siendo como un subproducto. De la vaca lo que te importaba era el cuero. El cuero, ok. Sí, la leche en realidad no se consumía. Lo que se consumía era el cuero para las sillas de montar. Todo era de cuero en una época en la que no hay plástico. Claro. ¿No? Entonces las sillas de montar, las carteras, los baúles, los zapatos, todo es de cuero. Y ¿verdad? lo que queda un poco, pues es la carne. Entonces, la gente además ¿Y come literal mucho. se tiraba? No, no se tiraba, pero era muy barata. O sea, podías comprar, haz de cuenta, una persona, para que se den una idea, más o menos. No existen las medidas de peso como ahora, como el kilo, pero un jornalero, alguien que trabajaba por día, ganaba 3 reales. Con un real podías comprar 2 kilos de carne de res. Y a lo mejor 3 kilos de tortillas. Y por ejemplo, muy ¿y la parecido. carne de cerdo entonces era más buscada? La carne de cerdo es muy interesante porque lo que va a denotar, y mientras más cerdo comas, más claro es qué tan cristiano viejo eres. Es decir, recuerden que en España había judíos, musulmanes y españoles antes de que llegaran. Los judíos y los musulmanes no comen cerdo. Claro. Entonces, cuando pasan a América, tú tienes que presentar 1000 certificados de que tu papá, tu abuelito, tu bisabuelito, chosno, tatarabuelo, que casi nadie podía demostrarlo en realidad, no, porque todos tenían antepasados judíos. Y entonces, para las acusaciones en la Inquisición, por ejemplo, tú podías decir, es que yo vi que estaba comiéndose el cocido y hizo el tocino de helado y no se lo comió. Entonces no comer cerdo era como indicio de sospecha. Claro. Entonces había que comer cerdo, ¿no? Esa era como una cosa si para eras decir... alérgico, ya No, ni es modo. que esas cosas no existían. Claro, En ni esa modo. época no nos andábamos con esas cosas de soy alérgico y el gluten. Soy y tal. vegano. No, ajá, exacto. Era como, bueno, eso es lo que hay para comer y se come. Claro. Entonces, es muy interesante porque la gente come muchísimo. Sí. Come mucho. Todo mundo puede acceder a la carne, no en las mismas cantidades, pero la gente llega a comer hasta medio kilo de carne al día, medio kilo de carne, más legumbres, frutas confitadas, pan, tortillas y unas 3 o 4 tazas de chocolate al día. 3 o 4, uy, ahorita Qué con una rico. ya nos damos por bien servidos. Qué Sí, ya estamos rico. empachados. Sí, ya estamos empachados. Oye, bueno, entonces tenía mucho que ver también con la frescura de los productos. ¿Eran muy frescos? Claro, se traían diario. Por los canales, porque los canales llegaban... Recuerden que la Ciudad de México estaba rodeada de 5 lagos. Sí. Xochimilco, Chalco, Jaltocan, Zumpango y Texcoco. Sí. Y había canales. El canal principal es lo que ahora es Corregidora. Llegaba hasta donde está la Suprema Corte, la gente en trajineras a vender carbón, leña, frutas frescas, hortalizas, patos que habían cazado, peces que habían pescado en los lagos. Todo Oye, orgánico. además- Claro, todo orgánico, claro. ¿no? Libre Y de fresco. gluten, de grasas trans, Exacto. etcétera. Exacto. Oye, además, bueno, es importante que la gente sepa que antes era mucho más sano comer en la calle. No, y además no era opcional porque la mayoría de la gente no tenía cocina en su casa. Por eso Era los un mexicanos... lujazo, Claro, llegabas cuando mucho a un anafre, a lo mejor, ¿no? Que se usaba en el patio, en estas vecindades comunes, pero pocos tenían acceso a una cocina en su casa. O sea, en realidad era un cuarto con un petate muy sencillo y había que comer en la calle. Y la tortilla te sirve de plato
de utensilio y de alimento. Por eso somos tan taqueros aquí, Úrsula. Sí, claro, por Sí. supuesto. O sea, ya viene desde el siglo Sí, XIX. claro, no, desde Oye, antes. Y me claro. queda la duda, por ejemplo, a los que estaban en las cárceles de la Inquisición. Ah, ¿Y mire, esos que comían? es muy interesante, por ejemplo, las cárceles de la Inquisición o la acordada, las cárceles en general, los presos comen carne diario, también. Comen carne guisada con chile, con tomate, frijoles, un jarro de atole. No llegan a chocolate, porque el chocolate Sí, el ¿no? chocolate es más era caro. como más que además caro en no esa se época. come, se bebe. El chocolate Sí. se bebe en esa época y no se hace con leche, se hace con agua. Ay, qué rico. Pues ahí está. Oye, pues, Úrsula, pues muchísimas gracias. Gracias a Bienvenida ustedes. aquí a tus ciudades. Es un placer estar contigo. Gracias.